Detección temprana del autismo. Eh, Hola amigas, amigos, buenas tardes, bienvenidos. Hoy 8 de diciembre de este año 2022 tenemos un live muy especial eh, con nuestro amigo Daniel Millán López. Pido disculpas porque tuvimos un pequeño atraso de 2 minutos, tenía unas pequeñas dificultades técnicas aquí en casa, pero bueno, ya está todo solventado. Como les decía, tenemos un live muy especial con nuestro amigo Daniel Millán López, quien es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid. Es experto en trastornos del desarrollo con más de 15 años de experiencia con personas autistas. Él durante más de 3 años fue el director general de la Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz, donde llevó a cabo terapias innovadoras y la creación de herramientas de detención para pediatras y otros profesionales de la salud. Además de eso, es autor del libro Guía Autista, Consejos para sobrevivir en el loco mundo de los neurotípicos, del cual también vamos. Digo, pueden hacer sus preguntas para que las responda. Es una persona con un currículum muy bueno y con un conocimiento enorme. Cuando quiera, aquí está conectado Daniel. Gracias, amigo. Hola, Disculpa la tardanza no te y bienvenido, preocupes. hermano. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás, hermano? Bien, aquí terminando mi jornada laboral por hoy y ya me queda pues hacer este directo y luego me conectaré a otro directo que están haciendo unas personas muy queridas por mí en Twitter a través de esos chats de audio que se pueden hacer ahora en Twitter. Cuando acabemos me voy para allá. Ok, muy bien. Bienvenido entonces, Daniel. Yo hice una breve introducción sobre ti. No sé si me faltó por decir alguna cosa. No, Eh, no te preocupes. Es que son tantas cosas que a mí hasta a veces se me olvidan. A veces el otro día me encontré con una persona con la que había trabajado hace muchísimos años. Y decía, ostras, es verdad que estuvimos X años trabajando en esta asociación, pero bueno, a rasgos generales lo que has leído está correcto. Me parece muy bien, amigo. Mira, es importante este live, es importante todo lo que tú sabes. Puedes ayudar a muchísimas personas que están con dudas, que están con miedo y que de verdad una experiencia como la tuya les va a ser de mucho valor. Y Daniel, yo quería empezarte a preguntar, que es algo importantísimo para todos los que somos padres Ujú. de niños autistas, la importancia de la detección temprana. ¿Qué tan importante es para nosotros como padres tener un diagnóstico temprano y empezar a actuar en acción? Cuanto antes actuemos, muchísimo mejor. Evidentemente, la neuroplasticidad, esa capacidad que tiene el cerebro para aprender nuevas rutas, para aprender a consolidar conocimientos, aprender nuevas cosas, actualmente se está demostrando que es mucho más alargada esta plasticidad, mucho más alargada a través del tiempo de lo que se creía, ¿no? Esas horquillas de crecimiento cognitivo que eran como muy rígidas, pues se ha demostrado que no son tan así, incluso en desarrollos normotípicos, neurotípicos, es decir, no autistas. Pero en autismo también es así. Es decir, antes se creía que hasta si un pequeño hablaba a los 5 años no iba a hablar nunca. Los estudios longitudinales que estamos viendo con personas en espectro señalan que el desarrollo en autismo muchas veces es muy diferente al que podemos esperar en un desarrollo normotípico, que suele ser como una línea supuestamente ascendente continua, y en el desarrollo del autismo pues hay ciertos hechos e hitos evolutivos, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, que es quizá el más clásico y el que llama más la atención, ¿no? Que está demostrado que se pueden aparecer a los 8 o 10 años, ¿no? Incluso más tarde, que es un poco alucinante, ¿no? Que muchos estudiosos del cerebro y del sistema nervioso se llevan las manos a la cabeza, ¿no? De cómo es esto posible. Bueno, pues sí, es posible, porque estamos hablando de un cerebro que está cableado de forma distinta y solo ahora estamos empezando a conocerlo, ¿no? Entonces, yo diría que la detección temprana es fundamental, porque si actuamos rápido y actuamos bien, sobre todo podemos ahorrar a ese peque autista de mucha frustración. Ya no estoy hablando tanto de las familias, que evidentemente también, pero sobre todo los que más se frustran y los que los pasan mal son precisamente los pequeños, a los que les sometemos muchas veces a una presión del aprendizaje con unas estrategias que no están diseñadas para ellos. Entonces, la detección temprana no es tanto como para aliviar esa sintomatología, esos aspectos que llaman la atención a las familias, ¿no? Y a las personas en los entornos educativos, etcétera, clínicos, sino para dotar de unas herramientas adecuadas, unas ayudas adecuadas a esa persona con ese diagnóstico de autismo y no de otra cosa, porque dependiendo del diagnóstico que tenga, esas herramientas son distintas. Y es súper importante que en autismo demos con herramientas muy adecuadas, porque si no, el sufrimiento y la frustración que puede causarle ese pequeño es tremendo, ¿no? Y esa es la parte que a mí más me preocupa. A mí cuando me preguntan esto, ¿por qué hay que hacer? Y porque la intervención tiene que ser cuanto antes mejor. Bueno, cuidado. Yo prefiero que sea una intervención más tardía y más respetuosa que una intervención muy directa
y mal enfocada que puede provocar muchísimos traumas, como estamos viendo ahora, ¿no? Con mucha población adulta que está describiendo pues esos aprendizajes, esas terapias a las que se les sometía cuando eran pequeños, porque es que si no hablas a los 5 años no vas a hablar nunca, entonces machacar y machacar y machacar con una serie de estrategias muy poco adecuadas y muy directivas, eso es contraproducente, ¿no? Entonces, la Claro, detección temprana es fundamental, pero bien enfocada, para dar con unas herramientas que estén bien enfocadas. importantísimo lo que dices, amigo. La detección temprana termina por ser un derecho. Es un derecho Totalmente. importante y eso, la detección temprana también va a venir como, nos va a dar como que una especie de autoconocimiento y nos Totalmente. va a permitir optar optar a diferentes adaptaciones y es importante. Eso Esto es es. importante tenerlo presente. Eh, Esto es una cosa que nosotros no, la detección temprana aquí, nosotros estando aquí en Portugal, hemos visto que aquí todavía hay Ujú, mucho camino por recorrer. Tenemos ujú, conocidos que tienen niños con 8 o 9 años que claramente están en el espectro y solo ahora es que están recibiendo el diagnóstico. Pero también es ujú. una esperanza lo que tú dices, que la neuroplasticidad quizás va un poquito más adelante de lo que antes se pensaba. Que si, Mucho como dices más. tú, que si un niño a los 5 años no hablaba, nunca hablaba. Entonces ahora ya se ve que no es así. Y es Efectivamente. importante lo que tú nos has dicho aquí, amigo. Ujú, Eh, Siempre manteniendo esta línea bueno, de la primera infancia y muchas veces no teniendo personas que no tienen un diagnóstico, pero que puedan tener una pequeña sospecha o que ni siquiera la tienen y ven algún comportamiento de sus hijos que ellos ujú, piensan que es extraño. Daniel, ¿qué señales podemos ver nosotros de autismo en la primera infancia que nos puedan orientar? ujú. Yo diría que sobre todo el lenguaje creo que es digamos, el parámetro que es un poquito más diferenciador, ¿vale? Al final, el lenguaje es el constructo de los seres humanos normotípicos que está más desarrollado y que nos guía más en el desarrollo evolutivo y de la cognición. No en vano, todas esas medidas de cociente intelectual, esos test de inteligencia que se pasan, cómo se describe la discapacidad intelectual o no, va intrínsecamente unido al lenguaje. Excepto algunas escalas que hay para sordos, pues siempre hay contenido verbal y de comprensión y de producción del lenguaje. Entonces, al final es el parámetro que es más importante y que hay que conocer en el desarrollo normativo, normotípico, y conocer cómo puede ser en un desarrollo autista clásico. Yo diría que es donde hay que estar más atento. Y hay señales muy claras. En el desarrollo normotípico, por lo general, en torno a los 2 meses, ya hay esos sonidos vocálicos, ¿no? Esos gorgojeos. Luego, a los 6 meses, ya pues hay alguna consonante que se va introduciendo, hay como una especie de patrón de turno, por así decirlo, con los padres, con las madres, ¿no? Con los cuidadores. A los 8 ya hay ciertas entonaciones, hay como hasta interrogantes, hay esas sílabas repetidas, ¿no? El mamá, el papá, etcétera, etcétera. Y luego ya en torno a los 12 meses ya se empiezan a dar las primeras palabras, una jerga que a veces es inteligible en el sentido de que, vale, sí, sé lo que quiere decir, ¿no? Y en el desarrollo autista, por lo general, lo que son los llantos, por ejemplo, el llanto muy persistente, sin saber por qué se produce, difícil de interpretar, o incluso la ausencia de llanto y la ausencia de cualquier estilo de comunicación a nivel verbal, pues se puede dar hasta los 6 meses, ¿no? Y eso es algo que es extraño en el desarrollo normotípico y que podría ya llamarnos la atención. Luego están otra serie de señales que son muy clásicas, como bueno, pues antes de los 12 meses, pues el escaso contacto ocular, que evidentemente puede ser una señal de autismo, aunque no es una señal a corregir. Esto es una cosa que quiero dejar bien clara, ¿vale? Pero sí es cierto que no lo hay o no es muy consistente, no hay una anticipación cuando el adulto se acerca para coger, ¿no? Como que no se entiende ese gesto, no hay como interacción de turno con las cosquillas, con los juegos estos de cucú y esta serie de cosas, ¿no? Y luego ya más adelante, pues a partir de los 12 meses, que ya supuestamente en un desarrollo normativo ya ha habido hasta las primeras palabras, pues resulta que está ese fenómeno que se denomina sordera paradójica, ¿no? Eso de que no responde el niño, no responde a la niña, Peque no responde a su nombre, pero en cambio está claro que no está sordo porque cuando enciendo la tele viene o cuando abro la nevera viene, ¿no? O sea, es decir, hay como una paradoja ahí, ¿no? Como que no hay, como que parece que no ha captado que su nombre significa algo, ¿no? Luego está el tema de no señalar, no compartir la mirada y esta serie de cosas que se producen más adelante, también en torno a los 15 meses. Pero sobre todo, lo más característico es el tema del lenguaje. Es lo que nos puede dar una pista más clara, sobre todo a partir, ya digo, a partir de 6 8 incluso 12 meses, ¿no? Porque sí es cierto que en estas cosas que te comento,
Sí es cierto que se dan más en un desarrollo autista más clásico, por así decirlo, pero en otros perfiles, otros patrones tipo TA1 o el antiguo Asperger, pues quizás se da un desarrollo más normativo, entre comillas, hasta casi la preadolescencia, ¿no? Entonces, claro, es mucho más difícil de detectar, ¿no? Ahí. Pero también el lenguaje es una señal importante en esos casos también. Es importante lo que dice. Y cuando hablaba sobre la falta de contacto visual, que puede ser una señal, pero no es algo que tengamos que corregir, es Ujú. importante porque debemos entender que la falta de contacto visual viene de una incomodidad. No podemos Totalmente. obligarle a mirar. Lo Es un, mismo, lo mismo, disculpa, no, No, es dime, una incomodidad Daniel. y una incomprensión, ¿no? Es decir, nosotros cuando miramos a los ojos estamos comunicando mucho a través de la comunicación no verbal, estamos pidiendo que nos detecten nuestros patrones de nuestra sonrisa, la posición de nuestros ojos, etcétera, etcétera. Es como una adecuación para acompañar al lenguaje verbal. Eso es, si a una persona en el espectro, a un pequeño espectro, no se lo explicas, y evidentemente en estas edades es muy difícil explicar esto, pues lo va a ver como una intromisión, ¿no? Como algo muy agresivo, ¿no? Entonces todos esos gestos que hacen de volverle la cara para que mire, etcétera, etcétera, son contraproducentes. Es decir, hay otras formas de asegurarnos que nos está llamando, que está pendiente de nuestra conversación o que está pendiente de nosotros, es decir, que nos dé cierto feedback de que hay una conversación o que hay una interacción, ¿no? Aunque no sea una conversación. Entonces, el hacer eso es muy contraproducente. Es verdad. No, bueno, y lo mismo pasa con las estereotipias, todo este tipo Por de cosas que supuesto. nuestros niños pueden ayudarlos a autorregularse y que muchas veces uno cuando está empezando este camino quiere pararlos porque siente que los está ayudando y a la final es contraproducente tal y como tú lo dices, amigo. Ujú. Hablando de señales tempranas, Daniel, me gustaría también esto, que sabemos que niños y niñas tienen señales que pueden ser diferentes. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre las señales que vemos entre niñas y niños? En niños casi siempre, incluso en todo rango de edades, no solo en niños, también en adultos. eh, en niñas normalmente la sintomatología está mucho más escondida, porque suele ser más internalizante. En niñas, por lo general, desde más pequeñitas hay más una conciencia de diferencia, de que algo pasa, de que no soy como las demás niñas, me faltan habilidades, me faltan recursos, me faltan y como que lo esconden más. Y luego encima desarrollan unos patrones imitativos, luego sí creo que vamos a hablar del tema del masking, que pueden ser contraproducentes. Son un mecanismo de supervivencia, pero puede ser contraproducente. Por lo general en niños se detectan más porque acaban teniendo trastornos de conducta, lo que se denominan trastornos de conducta, esas conductas inadecuadas que no son más que fruto de la frustración. Esa frustración se experimenta y la experimentan de una forma explosiva, externalizante, es decir, pues lo demuestran, me frustro, pego. ¿Qué hace una niña cuando se frustra? Por lo general, llora. Entonces es Sí, distinto, ¿no? Una niña que llora, pues llama mucho menos la atención que un niño que pega, ¿no? Entonces, por lo general pasan más desapercibidas. En los diagnósticos en autismo, por lo general en niñas, lo que decía antes, en la bibliografía clásica nos decía que si se daba en niñas, el trastorno, la condición era con mucha más afectación en general, ¿no? Pero claro, en esta estadística siempre estaban metidas el síndrome de Rett, que era un trastorno generalizado del desarrollo que se incluía dentro de los trastornos autistas antiguamente, ¿no? Claro, lo que hemos visto actualmente es que es más bien es justo lo contrario, es decir, por lo general la afectación entre comillas en niñas suele ser menor o sintomatológicamente parece menor, porque luego cursan con una serie de comorbilidades muy duras y muy difíciles que no se suelen dar tanto en niños, en varones, ¿no? Entonces, bueno, es distinto, es una presentación distinta y sí es cierto que también es mucho más difícil de detectar porque todas estas señales, todas estas cosas que estamos hablando, son en niños. Es decir, la bibliografía prácticamente no hay nada en niñas porque, claro, se pensaba que 3 de cada 4 casos eran niños. Entonces, era difícil diseñar y establecer criterios específicos en mujeres. Hoy en día sabemos que esa estadística es errónea totalmente y que estamos hablando de proporciones de 1 a 1 prácticamente, ¿no? Entonces, por no decir que incluso más, ¿no? Por así decirlo. Entonces, actualmente se están valorando y se están diseñando herramientas de detección para peques niñas para ajustarlos más a su presentación sintomatológica. Por ejemplo, estas dificultades que he comentado antes del lenguaje, pues en niñas no se dan tanto, no suelen tener tantas dificultades en la edad cuando son pequeños, ¿no? En la primera infancia. Se da más en varones.
Luego surgen otra serie de problemas, pero es un desarrollo sintomatológico bastante distinto y que lleva a que hay un infradiagnóstico en mujeres espectacular actualmente. Es tremendo de verdad. Y hay una cosa, nos dicen mucho y esto pasa con las niñas, que es una cosa muy típica, no parece autista. Ah, bueno, Y esto de verdad que es algo que a nosotros nos ha pasado muchísimo, 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 muchísimo. claro. Pero bueno, son cosas que uno vive en el día a día. Aquí hay algo que nos comenta, una pregunta que nos hicieron que me parece importante. Primero nos escribió Tierra que emana leche y miel, dice, ¿por qué Dani no mira la cámara? Y no, mentira. Yo no miro la cámara no por nada, es que no miro la cámara porque te estoy... Ah, eres tú, dice que tú no miras la cámara, no Que sé si yo no era miro. Dani yo o Dani tú. He caído Danis aquí hoy. Pues no, a Es veces, verdad. sí es cierto que a veces yo cuando divago miro hacia otro lado. También es cierto, Ajá. pero no es porque tenga ninguna, no tengo dificultad en mirar a la cámara. Miraré más a la cámara, perdón. Si lo decían por mí es porque yo estoy viéndote la cara a ti y Claro, obviamente mis ojos no están viendo la cámara claro, como ahora, sino que están viendo tu cara. Pero efectivamente. bueno, ahí estamos disculpados los dos. Pero Vale. aquí sí, Preciosidad nos pone una pregunta y dices, bueno, pone una pregunta para ti. Dice, si un peque pierde las habilidades como por ejemplo la emisión de palabras, ¿es signo claro de autismo? Depende a qué edad. Hay una presentación clásica de autismo que sí es cierto que, bueno, hay dos realmente. Hay una que a los 18, en torno a los 18 meses, año y medio, hay una pérdida abrupta de habilidades incluso de comunicación, incluso de lenguaje. No es una señal inequívoca de autismo, pero es una señal bastante importante, como para hacer un diagnóstico ya, rápidamente, porque sería importante. Porque probablemente la afectación sintomatológica, que no quiere decir la importancia que tenga, no estamos hablando de tipos de diagnóstico en cuanto a severidad, porque eso no existe, en todo caso es en grados de ayuda, necesidades, pero sí es cierto que la presentación sintomatológica en esos casos suele ser más grande que en un tipo 3 perdón, que un tipo uno o el antiguo síndrome de Asperger, que eso no significa que sea ni mejor ni peor, por supuesto, ni más afectado o menos afectado, pero sí es cierto que ese tipo de involución que se da, esa pérdida de facultades a esa edad, es una señal de una presentación clásica de autismo. Luego hay otra involución que se da en uno de los antiguos trastornos organizados del desarrollo, que es el trastorno desintegrativo infantil, que se da más en la preadolescencia. Y eso sí que es una pérdida súper abrupta y en cadena de capacidades, y es un diagnóstico que tiene un pronóstico difícil. Y yo personalmente esos casos solo he visto, creo que solo he visto dos o tres casos en mi carrera. Es muy raro. Imagínate. Pero bueno, es importante saber esto. Me gustaría preguntar aquí, Daniel, la importancia del diagnóstico diferencial. Vale. Un diagnóstico diferencial es un diagnóstico que se hace estableciendo una comparativa entre distintas condiciones o trastornos que pueden ser concurrentes. ¿Esto qué significa? Principalmente es fundamental hacerlo en adultos. ¿Por qué? Porque es una pregunta que es bastante recurrente porque a nosotros, yo por ejemplo, los diagnósticos que hago en adultos siempre es diferencial. Es un diagnóstico es mucho más complejo, es mucho más difícil, es mucho más costoso a todos los niveles porque lleva muchísimo tiempo, porque no vas a evaluar si hay autismo o no únicamente. Vas a evaluar si esa sintomatología encaja en alguno de las condiciones o trastornos con la que el autismo comparte sintomatología. Y esto es muy importante, claro, entonces que lo hagan no solo una persona que sea experta o que tenga conocimientos de autismo, sino que tenga conocimientos de todos aquellos trastornos o condiciones que se pueden confundir con el autismo, que no son pocos en la edad adulta. Cuando son pequeños es más difícil, en la edad adulta es un clásico. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues porque, claro, en la edad adulta, cuando te vas desarrollando en tu vida, pues la persona va adquiriendo una serie de estrategias de compensación de esas dificultades que tiene. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace es que enmascara realmente la naturaleza de esas dificultades, porque vas haciendo pues apaños, como se suele decir, ¿no? Vas haciendo, poniendo tiritas y vas haciendo lo que puedes. Esto provoca también una serie de comorbilidades nada desdeñables que van desde la ansiedad hasta los trastornos de la conducta alimentaria, pasando por depresión, incluso con brotes psicóticos, ¿vale? Que dificultan muchísimo el diagnóstico, porque el diagnóstico de autismo es un diagnóstico clínico. Esto quiere decir, no hay ningún marcador biológico. Yo no te hago una analítica de sangre o de ADN y averiguo si estás en el espectro, a no ser que sea un trastorno
de autista secundario o sindrómico, que eso es un caso aparte, ¿vale? Pero por lo general no lo hay. Entonces tenemos que evaluar la conducta, tenemos que evaluar la cognición. Esto se hace a través de una serie de un proceso que es un proceso complejo, largo. En algunos sitios le llaman al diagnóstico diferencial, le llaman diagnóstico complejo, porque es eso, es que es muy complejo, es muy difícil y es un proceso que es largo y es costoso. Pero es fundamental, especialmente en adultos, porque la sintomatología es muy común. Es decir, tengo dificultad en interacción, o tengo manías, o tengo rituales, o tengo una serie de compulsiones, o tengo dificultades para comunicarme en determinados momentos, o tengo fobia social. Es decir, ¿ya soy autista? Pues no, se me ocurren 6 o 7 cosas distintas que pueden estarte pasando. Y por eso hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque muchas veces el problema, a veces de que yo se lo comento muchas veces a las personas autistas y a las familias que hacen activismo, que a veces todo lo que están poniendo en las redes, muchas veces lo que ponen son descripción de los síntomas, ¿no? Es que me pasa esto porque tengo dificultad en la interacción, o me pasa esto porque tengo estereotipios, o me pasa esto porque tengo esta serie de pensamientos recurrentes. Y yo siempre digo, sí, me parece guay que estemos haciendo este activismo y dando información, pero tenemos que tener cuidado cómo describimos las cosas, porque mucha gente se ve identificada y a mí me llega mucha gente que se ve súper identificada por el relato de X o X persona autista y luego hacemos un diagnóstico diferencial y la cosa es una cosa muy distinta al autismo. En otros casos no, ¿eh? En muchos casos de hecho no, pero en otros sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y por eso creo que es muy importante que tanto las familias como las personas autistas, por supuesto, se empoderen en esos conocimientos de hablar de una forma más profunda de lo que es el autismo y no quedarnos solo en la superficie, ¿no? En lo que se ve, en lo que puede ver todo el mundo, ¿no? Pues es que tengo dificultad en la interacción, o he tenido una crisis, o puede ser mil cosas, no solo el autismo, ¿no? Entonces es Claro. importante describir mucho los procesos, hablar de qué es el pensamiento dicotómico polarizado, hablar de las dificultades que hay que puede haber a nivel simbólico por el tema de la literalidad, hablar de la capacidad o incapacidad de hacer inferencias a nivel mental. Esa es la parte que nos ayuda a discernir si estamos hablando, por ejemplo, de un TDAH, de un autismo, de unas altas capacidades o de un trastorno del lenguaje, por ejemplo, que podrían compartir muchísima sintomatología. Entonces, por eso los diagnósticos diferenciales son muy importantes hacerlo. Yo siempre lo recomiendo incluso en peques, pero en adultos para mí es fundamental y de hecho yo no lo hago de otra forma. Excelente, amigo. Es importantísimo entonces el diagnóstico diferencial. Ujú. Aquí hay una pregunta que nos hacen que hace Sugar Nails by Meli, que es una pregunta que queríamos hacer nosotros, Daniel. Ok. ¿A qué edad se debería llevar para un diagnóstico y con qué tipo de especialista? A ver, ¿a qué edad? A partir de 18 meses, como nos han comentado antes, si notamos que la evolución no es la esperada, ¿vale? Si no es una evolución normativa, a los 18 meses estamos hablando de ciertos tipos de autismo, a partir de los 18 meses se podría diagnosticar. Sí es cierto que otra serie de perfiles autistas, los perfiles más tipo TA1 o el antiguo Asperger, son más difíciles de diagnosticar. Y si añadimos ese tipo de perfil más mujeres, más niñas, ya ni te cuento, es muy complicado. Pero sí es cierto que a ciertas edades, 5, 6, 7, 8 años, ya hay unas señales muy claras. Y por lo menos ponerlo en observación y ponerlo en seguimiento. Muchos de estos diagnósticos se denominan, y a veces lo habéis visto en las familias, que me han puesto que el diagnóstico es evolutivo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que puede cambiar. Es decir, un diagnóstico que en principio se detecta como un trastorno específico del lenguaje o un trastorno del lenguaje o un TDAH, a los 3 4 años, de repente a 6 7 años se vuelve a reevaluar y, bueno, parece que esa sintomatología ha cambiado o analizamos ya incluso más, vamos a los procesos y desemboca en un TEA, ¿no? Por ejemplo, o a la inversa, ¿no? Entonces, puede pasar y pasa, muchas familias me lo preguntan, pero ¿por qué no es certero el diagnóstico? Pues por lo que he explicado antes, porque esto no es como hacer un análisis de sangre. Es decir, esto es lo que hay y punto, ¿no? Quieras o no quieras, lo que tengas ahí dentro es lo que va a salir en la analítica, ¿no? Y poco puede variar, ¿no? Los diagnósticos de autismo, como no haya esos marcadores, son diagnósticos clínicos, por lo tanto dependen sobre todo de la observación. Y muchas veces se han dado casos de que me han llegado resultados, ¿no? Me han llegado análisis de algunos peques o algunas personas que han dicho no concluyentes por poca colaboración del paciente. Hombre, claro, si no te tomas tu tiempo en dar un espacio de seguridad y tranquilo al peque,
pues a lo mejor es imposible hacer la evaluación. No puedes pasar las pruebas, observas, no tienes, o los padres no te dan suficiente feedback, o el colegio, etcétera, etcétera. Entonces a veces es complicado. Entonces, profesionales que tienen que hacerlo, evidentemente profesionales que sean expertos en neurodesarrollo. Eso es importantísimo. Un diagnóstico de autismo no lo puede hacer cualquier profesional, cualquier psicólogo o psiquiatra que no está especializado en neurodesarrollo o neuropsicólogo, ¿vale? Pero tiene que ser un especialista en neurodesarrollo. Eso es fundamental. Si no lo es, Impor- cuidado. Y yo siempre digo, muchas veces, cuando me preguntan los padres, las familias o incluso personas que buscan el diagnóstico, yo siempre digo, vosotros lanzad como un globo sonda a ver si ese profesional realmente sabe de lo que es el autismo, ¿no? Porque desgraciadamente, y esto me lo comentan, el otro día estuve dando una charla de pediatras, a pediatras en Mallorca que me reconocieron que no tienen, con perdón, ni puñetera idea de autismo, es decir, que no saben nada, o sea, que en la carrera de medicina no se da prácticamente nada y lo que se da está súper antiguado. En psicología, exactamente lo mismo. Yo el otro día estuve revisando un máster sanitario de psicología de una universidad de España y me echaba las manos a la cabeza Dios mío, esto está súper desactualizado. O sea, entonces, al final, el profesional del neurodesarrollo es un profesional que esté sobre especializado. No es un personal, no es un psicólogo sanitario sin más, o no es un neuropsicólogo sin más, o no es un psiquiatra sin más. Es una persona que sea sobre especializado en neurodesarrollo. Y eso es la parte fundamental y lo que tenéis que observar las familias, sobre todo cuando veis qué profesional me va a evaluar a mi peque o a mí mismo, ¿no? Esa es la parte más importante. Es importantísimo saber eso, amigo. Aquí nos pregunta, me imagino, Nitan Azul, ¿pueden entrar y salir del espectro? A ver, si estás en el espectro, estás en el espectro, ¿de acuerdo? Si eres autista, porque se nace siendo autista y se fallece, se muere siendo autista. Otra cosa es lo que comentaba antes, que no se detecte correctamente y no tiene que ver a lo mejor con la pericia del profesional, ¿eh? A lo mejor el profesional es magnífico, Claro, pero por lo que sea, es muy temprano el diagnóstico, es muy pequeño el peque, no colabora o no tiene suficientes datos y dice, bueno, pues con lo que tengo yo concluyo que es esto. Y luego le hace un diagnóstico pasados 2 años y dice, bueno, pues sí es autista. Se pasa otros 2 años después y dice, oye, no, 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 al final no era autista, era esto otro, ¿no? Es decir, cuando dice que los diagnósticos evolutivos no significa que un autista se transforme en TDAH o se transforme. No, no se transforma. Lo que pasa es que es una impresión clínica. Entonces hay que tomarlo siempre con claro. muchísima precaución. Yo cuando veo diagnósticos en los que les pasan 2 pruebas en un rato y ya concluyen, es esto o lo otro, yo digo, joder, qué temeridad. Yo no soy capaz de hacer eso, pero vamos, ni en 2 días. Entonces, me parece un poco imprudente. Siempre hay que tener en cuenta que el diagnóstico es clínico y cuando son pequeños es muy difícil. Y cuando son adultos, lo que decía antes, hay que hacer un diagnóstico diferencial, un diagnóstico complejo, porque los síntomas son muy compatibles con una serie muy grande de distintas condiciones, aparte del autismo. Pero no, si eres autista, eres autista. Otra cosa es que no lo hayan detectado bien, que como digo, no tiene por qué ser culpa del profesional, ¿eh? Excelente, amigo. Bueno, y aquí sobre esto nos escribe Cumbres K. Dice, yo fui diagnosticada con TDA. Le Ujú. agregaron ansiedad, también fobia social y ahora simplemente un trastorno ansioso. Soy autista y quiero acudir a un profesional actualizado con evaluación de ADI-R. Puede ir contigo, ¿no? Sí, claro. Me escriba a mí o a mi equipo y lo podemos evaluar. El ADR es una herramienta que es una herramienta muy limitada, ¿eh? El ADR es una entrevista. Y en adultos Ok, es una entrevista que es limitadísima porque es una entrevista que está diseñada para padres. ¿Vale? Para evaluar a peques. Entonces, el ADR es una herramienta que está estandarizada como una de las dos grandes que se utilizan en el diagnóstico de autismo, pero es una herramienta que única es insuficiente para diagnosticar autismo, y más en adultos. ok. Por aquí nos acaban de preguntar con qué otras condiciones se puede confundir el autismo. Bueno, pues lo he Es comentado antes, importante. pues desde el TDAH hasta un trastorno del lenguaje, altas capacidades en algunos casos con TLP, que es ahora el nuevo cajón desastre, es decir, no sé qué te pasa, trastorno límite de la personalidad, ¿no? Puede ser confundido con un síndrome maníaco depresivo, un TOC. Hay diversas condiciones. Dependiendo también de las edades, podrá encajar más en uno u en otro. Pero no hay, por lo menos hay 5, 6 o 7 que puedes confundirse con el autismo. Excelente, amigo. Hablando, aparte de las partes de los adultos, que también es importantísimo,
Me gustaría que nos hablaras, Daniel, sobre las señales del autismo en adultos y la diferenciación entre hombres y mujeres. Ujú. A ver, en adultos, si llegamos a un diagnóstico tardío en adultos, significa por lo general que el perfil de diagnóstico será un perfil TEA tipo uno o el antiguo Asperger. Los grados de ayuda uno, 2 o 3 es un lío tremendo en el que nos ha metido el DSM y la nueva edición de la CIE, de la Organización Mundial de la Salud. Porque al final solo se refieren a necesidades de apoyo por esa supuesta sintomatología. Y esto puede variar muchísimo de un momento a otro. Es decir, te puede dar un antiguo perfil Asperger que sea yo diagnosticado con TEA nivel 2, ¿no? Porque las dificultades que tienen en cuanto a sintomatología van más allá de ese supuesto apoyo leve, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta, lo que quería decir es que, claro, si llegas a la edad adulta, es que probablemente seas un perfil, pues el antiguo Asperger, ¿no? Sin discapacidad intelectual, sin supuesto trastorno del lenguaje, pero dificultades a nivel pragmático. Las señales que suelen producirse generalmente siempre tienen que ver con la interacción social. Es la forma más fácil, entre comillas, de detectar una persona, incluso que la persona acuda, ¿no? Diciendo, oye, es que me pasa algo que no sé qué pasa, que me esfuerzo a esto o me dicen que no lo hago bien, ¿no? Otra de las señales más comúnmente señaladas por las propias personas que llegan a diagnóstico es que se sienten diferentes. Tiene un grado de conciencia en el que dicen, yo no encajo aquí, lo he intentado y no encajo. Y es lo que lleva muchas veces a ese concepto del autismo, ¿no? Significa en sí mismo, ¿no? De aislamiento a nivel social, ¿no? Eh, por lo general, la persona autista no sé, a ningún nivel quiere estar sola, pero muchas veces tanto intentarlo y fracasar te lleva a decir, oye, mira, se acabó, paso de intentar interactuar porque no me merece la pena, ¿no? Entonces lo que suele pasar es esto, ¿no? Son personas que tienen dificultades a muchos niveles distintos, con muchas intensidades distintas a nivel de interacción social. Luego buceas más en el diagnóstico, por eso se hace este diagnóstico complejo, buceas más y ves que al final los procesos subyacentes son los mismos que se puede dar en un TEA tipo 3 o un antiguo síndrome de Kanner, ¿no? El autismo más clásico. Son exactamente los mismos, ¿no? El pensamiento secuencial, los problemas en simbolización, el pensamiento dicotómico, al final son todos iguales, lo que pasa con una intensidad distinta. Pero claro, hasta que llegas a eso tienes que bucear mucho. ¿Y cómo explota eso? Pues explota cuando eres adulto. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a ser más mayor, por eso estos perfiles se suelen diagnosticar a partir de la preadolescencia, las interacciones sociales empiezan a ser más complejas y empezamos a hacer un uso del lenguaje mucho más metafórico, empezamos a emplear jergas, insinuaciones, decimos una cosa y queremos decir otra, las interacciones sociales son más complejas, ya no son mi amigo, no eres mi amigo, sino que hay compañeros también que no llegan a ser amigos, hay jefes, todo este tipo de cosas, y muchas veces en los entornos laborales, por ejemplo, o el intento de acceso al empleo, por ejemplo, es donde empiezan a tener problemas, o incluso en las universidades, que las universidades ya pues están menos dirigidas, es como están menos estructuradas, es un búscate la vida, ¿no? En el instituto pues ya te van marcando, ¿no? Pero cuando llegas a la universidad o estudios superiores ya es como te tienes que buscar la vida, ¿no? Entonces empiezan a saturarse, ¿no? Y empiezan pues esos problemas que suelen tener en cuanto a lo sensorial pues se hacen todavía más evidentes, ¿no? Porque cuando un niño pues no quiere hacer una cosa, pues bueno, pobrecito, no lo dejamos, pero un adulto es como, no, tú tienes que hacer lo que ya eres mayor, ¿no? Entonces empiezan a tener muchísimos problemas y empiezan a tener muchísimas comorbilidades asociadas, ansiedad, depresión, trastorno, pues incluso trastorno de la conducta alimentaria, especialmente en mujeres, que ahora además se ha descubierto en las últimas estadísticas es que es la comorbilidad más frecuente en mujeres y que enmascara los diagnósticos de autismo, mucho más que la ansiedad, que era el previo. Es el TCA. Y en varones, la depresión y los intentos de suicidio, que se dan 6 veces más que en la población normotípica. Entonces, son personas que lo pasan realmente muy mal, ¿no? Entonces, esas señales, ¿no? Yo siempre que me llega un diagnóstico de un psiquiatra, de un médico, de un psicólogo, trastorno de ansiedad, como, cuidado, como raramente la ansiedad se da porque sí. Es decir, siempre suele ser un síntoma de que hay algo más. ¿Vale? Y en autismo es un Claro. clásico, la ansiedad, la fobia social, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las señales más clásicas en adultos. Muy bien, amigo. Es importante conocerlas hasta para quien nos esté viendo. Claro. Yo te digo algo, Daniel, y por lo menos hablo del caso de nuestras niñas, que ahora con Ujú, 9 años están manifestando nuevas señales y más evidentes. ujú, Y esto fue algo que yo estuve leyendo, y lo leí de hecho en tu perfil en Instagram, que ujú. hablaba sobre el masking y que él va variando a medida que va pasando el tiempo. Y aquí es lo que yo te quería preguntar, ¿qué es el masking?
y cómo varía a lo largo de la vida de una persona autista. El masking es una estrategia muy, muy, muy compleja que suelen emplear algunas personas en el espectro, especialmente mujeres o personas autistas no binarias, por ejemplo, que son más conscientes de su diferencia, por así decirlo, y quieren encajar en el grupo. Esto es raro que se den varones. En varones son más en no encajo a la mierda, ¿no? Es como a la porra, ¿no? Y luego surge otra serie de problemas. Sí, es como más externalizante. Mujeres son como más conscientes de que, oye, tengo que jugar un papel aquí a nivel social, me siento obligada, también un tema de sesgo de género, que eso es también importante, hay mucha más presión en la mujer en la que haga este tipo de ejercicios, ¿no? Por así decirlo. Entonces se elaboran una serie de estrategias un poco, ¿cómo decirlo? Un poco mecánicas, no espontáneas, ¿vale? Porque, claro, el perfil normotípico lo que hace en las interacciones sociales es que se va fijando y va adaptando, ¿no? Va imitando, pero lo va adaptando y lo va haciendo más suyo. En mujeres lo que se da es como una especie de imitación un poco más, no sé, simbiótica, por así decirlo, ¿no? De que usurpo lo que hace el otro, me lo pongo a mí, sabiendo que a mí ni siquiera me gusta o yo jamás haría esto. Es decir, no lo hacen propio, sino que es como una especie de máscara, ¿no? El tema del masking, ¿no? Como Claro. que me pongo un disfraz, ¿no? Entonces se empieza a realizar esta serie de imitaciones de esos patrones que ellos consideran que son exitosos, hasta el punto de que llegan a perder la conciencia de lo que están haciendo. Y de hecho, hay muchos relatos de personas en el espectro y muchos estudios que revelan que hay situaciones y procesos de despersonalización y de realización, incluso pérdidas de memoria de incluso años por estar realizando esta serie de estrategias, ¿no? También en ellas, sobre todo a partir de la preadolescencia, el uso del alcohol y los estupefacientes, pues algo habitual para desinhibirse, ¿no? Para poder un poco interactuar con mayor facilidad, ¿no? Dejan de ser ellas mismas, entonces se quitan esa carga a nivel mental, porque ellas están siempre son muy plenamente conscientes de la calidad de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, a través de las drogas, los estupefacientes y el alcohol, pues logran desinhibirse un poquito. Entonces es muy peligroso esta serie de estrategias, ¿no? Porque al final lo que están haciendo es dejar de ser ellas mismas, dejan de hacer estereotipias, dejan de hacer preguntas a lo mejor insistentes en sus temas de interés o dejan de ser autistas, en definitiva, ¿no? Entonces, claro, evidentemente esto a medio y a largo plazo tiene unas consecuencias muy, muy, muy importantes a nivel psicopatológico. Es importante lo que dices, amigo. Y esto, mira, nosotros por lo menos, vuelvo, te hablo del caso de nuestras niñas que son ¿Ok? gemelas. Nosotros tenemos una de ellas que ella enmascara mucho. Tenemos una que es como dices tú, parece un varón, Ujú, que no le gustó algo y bueno, a la porra. ujú, A quien no le gusta lo que yo hago, se lo aguanta. Entonces sí ujú, tenemos una de ellas que le gusta enmascarar mucho. Y para nosotros, de verdad, nos hemos dado cuenta que a medida que ha ido aumentando la edad, que ya tiene 9 añitos, ya es más evidente que trata de enmascarar ciertas cositas. Pero bueno, amigos, es así. Vamos, esto se trata de un proceso de aceptación, de conectarnos con ellas, de ujú, ir haciéndoles ver que ser diferente está bien y eso es importantísimo. ujú. Y ella de verdad que lo han ido asimilando de muy buena manera. Muy bien. Hay unas preguntas que nos han hecho varias y una Ujú. de ellas, Daniel, es Ángela Redondo 6 nos pregunta, en un Asperger de 17 años es normal la falta de memoria? 17 años, ha dicho. Sí, 17. A ver, depende de qué tipo de memoria. Sí es cierto que en ciertos perfiles TEA, como el perfil de tipo Asperger o TEA tipo 1, sí es cierto que hay dificultades en la memoria de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos aspectos que se estén trabajando en el momento y que no estén apoyados, por ejemplo, de un soporte visual, es muy normal que una persona autista tenga dificultades en interiorizarlos, por así decirlo, ¿no? Otra cosa es que tenga lagunas de memoria. Y entonces ahí habría que investigar un poquito qué ha pasado, si hay algún tipo de otro proceso a nivel neuropsicológico o cognitivo que pueda estar afectando. Pero si son fallos del día a día, es muy normal. Es decir, que pues ese supuesto despiste, ¿no? Por eso también se confunde mucho con déficit de atención y con TDAH, ¿no? Es que no me prestas atención, es que no, me pasa hasta con adultos, ¿no? Hay momentos en los que personas autistas desconectan incluso, ¿no? Hoy estaba hablando con la pareja de una persona a la que diagnosticó y dices que esta persona, o sea, mi pareja, muchas veces es que le estoy contando una cosa ya desconectado. ¿Por qué está sucediendo esto? Digo, hombre, pues le digo, para empezar, porque tu discurso es gigantesco. Es decir, hablas muchísimo y dices muy poco. Y es una persona en el espectro, le puede saturar. Es mejor que vayas, como decimos aquí, al grano, incluso que lo ayudes con un soporte visual, ¿no? Si estás contando algo importante.
habría que ver qué tipo de memoria es la que está afectada. Ya digo, si es memoria de trabajo, esa memoria instantánea del momento es algo que es totalmente habitual, esa desconexión. Muy bien, amigo. Aquí Big San 18 nos Sí. propone, un autista puede estar a punto de una psicosis. Eso dicen el psicólogo de Holanda y que el niño no es enseñable. Ujú. A ver, sí es cierto que el DSM, el Manual de Criterios Clínicos, permite un diagnóstico compartido entre autismo y ciertos episodios, brotes psicóticos o lo que se denomina esquizofrenia. En mi experiencia es muy raro y en mi experiencia tiene que ver con un diagnóstico poco certero de ese supuesto brote. Cuando hay brotes a nivel psicótico, y a veces se confunde con autismo por esa bipolaridad a nivel emocional, pero en los brotes psicóticos hay una duración más continua del brote y luego hay un comportamiento supuestamente normal o habitual, ¿no? Es que es algo que con medicación se puede aliviar, ¿no? No es incompatible, pero habría que ver un poco la sintomatología o el análisis que se ha hecho a nivel conductual o funcional de esa conducta para si realmente es un brote o simplemente es una expresión a nivel emocional. Las personas en el espectro se expresan de una manera muy abrupta, tanto para lo bueno como para lo malo. Es el pensamiento dicotómico que también se da en el plano emocional. A los demás, a los neurotípicos, muchas veces nos parece exagerado y decimos que no es para tanto, que es algo que les machaca mucho a las personas en el espectro. Claro. Podría ir por ahí, pero no lo sé. Sin más datos no te sabría decir. No es incompatible, de hecho, ¿vale? Es raro, pero no es incompatible. Pero habría que hacer un buen análisis de ese supuesto brote. Muy bien, amigo. Eh, Daniel, Sí, consecuencias de vivir una vida sin diagnóstico, sin un diagnóstico. lo he hablado antes. Depresión, ansiedad, suicidio. 6 veces más las últimas estadísticas que en personas neurotípicas. El, el hecho de pasar toda tu vida pensando que estás roto, que es una de las cosas que más me suelen decir las personas autistas a las que diagnostico y con las que hablo, es que piensan que están rotas, que están mal, que la culpa únicamente de las dificultades que tiene es suya. Eso yo no me imagino ni llevar una carga de eso un día. Pues imagínate toda tu vida sintiéndote, con perdón, una mierda y que todo el mundo puede hacer cosas, tú no, que cosas que aparentemente son muy sencillas para los demás, que es una de las cosas que yo cuando doy cursos, es una de las cosas que, sobre todo a profesionales, es una de las cosas que les quiero dejar muy, muy, muy claras. Es decir, el diagnóstico de autismo, el autismo, es una paradoja. Y es una paradoja porque son personas o peques, adultos, lo que sea, que son capaces de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Incluso algunos que te quedas alucinando diciendo, ¿cómo rayos ha hecho eso? ¿Puedes hacer eso? O aprender eso, o utilizar eso, ¿no? A todos los niveles, ¿eh? Y luego son, como con perdón, extrañamente torpes en algunas que son muy sencillas para nosotros. Los neurotípicos puede ser, pues ir a una fiesta, hacer una llamada telefónica para pedir una cita médica o otras cosas que nos resultan muy, muy, muy sencillas a los normotípicos. Y precisamente esa paradoja es la que define el autismo, es decir, es prácticamente la única condición en la que se da eso que se denomina disarmonía evolutiva, ¿no? Que es como tanto y tan poco en algunas cosas, ¿no? Y claro, eso también dificulta muchas veces el diagnóstico, porque si tú tuvieses muchas dificultades en todo, rápidamente te llevan a servicios, ¿no? Pero si tú puedes ir haciendo tu vida, tienes tu trabajo, incluso tu familia, pero algo dentro de ti te está diciendo, no encajas, no encajas, no encajas, cosas que hacen los demás, venga, vamos a hacer esto, a ti te cuesta la vida, ves a todo el mundo feliz en diversas situaciones y tú te quieres morir, eso, o sea, no me quiero yo ni imaginar lo que tiene que ser sufrir eso durante muchísimos años de tu vida. Y las consecuencias están ahí, o sea, esas comorbilidades, ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, agorafobia, pánico social, depresión, incluso suicidio, surgen por eso, porque hay una incomprensión del entorno y sobre todo por parte del propio individuo que no sabe qué rayos pasa y que por supuesto se echa la culpa a sí mismo. Es decir, la culpa es mía porque todo el mundo, mira, todo el mundo hace esto, esto y lo otro y yo, o sea, me cuesta la vida hacer una sola cosa de esas, ¿no? Entonces es muy, 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 muy complicado para ellos la vida y por eso tenemos que detectarlo cuanto antes, tenemos que dar los diagnósticos cuanto antes porque en cuanto un chaval, un peque empieza a preguntarse qué me pasa o por qué yo soy distinto o por qué yo esto sí y lo otro no, es cuando hay que comunicarlo, cuando hay que darles el diagnóstico Claro. desde una perspectiva de neurodivergencia, de condición, de diferencia, pero que en la diferencia no hay nada malo, ¿no? Poniéndoles modelos reales de personas en el espectro reales a las que puedan mirar y con las que se puedan sentir identificadas, ¿no? Eh,
si hacemos eso con una detección precoz, con lo que estamos hablando al principio del directo, evidentemente nos libramos de todo eso. O sea, yo diagnostico a gente pues, que me llega con 50, 60, 70 años, toda la vida Sí. sintiéndose un monstruo o un tarado, como decía el otro día una persona a la que estoy evaluando, o un inútil. Lo de inútil es algo que es tremendo. O sea, inútil es una palabra que tiene una carga gigantesca, Brutal, sí, brutal. señor, es Pues lo verdad. sienten así y eso y no podemos permitir eso como sociedad. No, es tremendo lo que dice. Y es triste porque aún a nivel de salud pública se sigue desestimando muchísimo todo lo que Sí, tiene que ver con el autismo. sí. Aquí ni se diga, yo amo este país, me encanta, pero en esto sí deja mucho que desear. También es Ujú. importante algo que dijiste, que una vez teniendo el diagnóstico, o por lo menos cuando hay sospechas, nosotros debemos entender que una persona autista tiene en su cerebro trabaja y procesa los estímulos del mundo de una forma diferente, pero que nunca es inferior. Y eso es importante también que las personas autistas lo sepan. Por Nosotros nos supuesto. hemos encargado mucho de hacerle ver eso a nuestras niñas. Miren, si a ustedes les cuesta hacer algo, tal como tú lo explicaste perfectamente, puedes tener muchas potencialidades para hacer unas cosas que para nosotros resultan difíciles y para otras cosas que son extremadamente simples, como mover este lapicero y agarrarlo de una forma determinada, a ellos se les hace difícil, pero es porque hay algo que las está haciendo hacer eso. Y es importantísimo, y es importante también para nosotros los padres, madres, cuando recibimos un diagnóstico, o para los adultos que lo reciban, jamás entrar en pánico. Ujú. Entender que ser diferente está bien y que es la norma. Y eso es Efectivamente. importantísimo, amigo. Todo lo que has dicho ha sido importante. Aquí me gustaría hablar, y vamos a una parte importantísima, Daniel, que nos hablará sobre la guía autista, Ujú. tus consejos para sobrevivir en este loco mundo de los neurotípicos que está disponible en Lulú, en eBay, en Amazon, y que Mm. escribiste esta guía maravillosa con la colaboración de Marisa Martínez Sí, Cervantes, que es la Michi Autista. la Michi Puedes autista. hablarnos sobre la guía autista, amigo. Claro, mira, la guía autista surgió por petición popular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo no tenía pensado escribir un libro. Sí es cierto que muchas veces cuando daba el diagnóstico, tanto a adultos como a familias, muchas veces me encontraba con él. ¿Y qué libro me puedo leer, no? Y sí es cierto que hay ciertos libros, decía, bueno, pero ten cuidado que tiene un lenguaje un poco técnico, o este otro, pero está un poco desactualizado, o este, y al final era como, es que es muy complicado, porque al final es como, yo decía, tengo que condensar un poco todos mis años de trabajo y de carrera y de estudios, etcétera, etcétera, en algo que sea fácil, que sea productivo, que sea práctico. Y yo no lo encontraba. Entonces, claro, muchas veces, sobre todo cuando me inicié más a fondo en redes sociales hace unos cuantos años, la gente me decía, pero escribe tú uno, escribe tú uno. Y no encontré el momento, pero bueno, afortunadamente hace unos meses pues me lié con ello, con la manta a la cabeza. Tengo que decir que la gran última impulsora de este proyecto fue Michi, de manera involuntaria, porque cuando contacté con ella para hacer los dibujos, le entusiasmó tanto la idea y empezamos a trabajar y me empezó a enviar que eso me sirvió a mí de acitate para ponerme con ello y terminarlo mucho antes de lo que había pensado, ¿no? Incluso al final le tuve que meter prisa a ella porque le había dado un plazo y yo ya lo tenía redactado, ¿no? Entonces tuvo que ya darse prisa con los dibujos. La idea realmente es ofrecer una guía para las personas en el espectro. Principalmente está escrito para ellas, no está escrito ni para padres, ni para profesionales, ni para otros personas. Está escrito para las personas en el espectro, porque una de las cosas que me encontraba continuamente en la bibliografía, ¿no? Sobre el autismo, ¿no? En los libros, era que a no ser que la persona fuese autista, que afortunadamente ya hay muchos autores autistas, a no ser que la persona fuera autista, todos los demás libros estaban dirigidos señalándose a las personas en el espectro como, bueno, y tú como padre o tú como profesional, y luego a las personas en el espectro, a personas autistas, era como, esto me parece una grandísima falta de respeto para las propias personas en el Claro. espectro, es decir, la población son ellas. Entonces, hay que dirigirse a las personas del espectro en primer lugar, ¿no? Luego, evidentemente, por supuesto, también lo puedo utilizar padres y lo puedo utilizar otros profesionales y de hecho me consta que lo están haciendo y muchas de las pues, noticias que me llegan referentes al libro que les ha gustado no son los de las personas en el espectro, también es de padres y profesionales, ¿no? Y yo lo agradezco mucho, pero en principio está pensado para las personas del espectro enfocando el autismo como lo que es decir, es una condición, es un sistema de procesamiento distinto, diferencial, maravilloso, único, terrorífico en otros aspectos, ¿no? Por lo difícil que es, ¿no? Pero es fundamental para una persona
que recibe el diagnóstico, ir más allá de los síntomas, de qué es lo que hago mal o qué es dónde fallo, sino decir, ¿cómo procesas tú? A todos los niveles, tanto para lo bueno como para lo malo, y explicarlo a nivel neuropsicológico, ¿no? Porque no es lo mismo decir que tienes problemas de lo que suele decir, ¿no? Las personas espectro tienen desregulación emocional, que es un término que me chirría por todos lados. No, no tienen desregulación emocional, tienen una regulación emocional dicotómica, polarizada. Esto significa que sí es cierto que cuando se van hacia el polo negativo, por así decirlo, puede ser horrible, pero joder, también cuando se van a lo positivo es la releche, ¿no? Y a mí me da una envidia de enorme, es decir, joder, ¿cómo te emocionas por esto? Yo no soy capaz, ¿no? Claro, eso no llama tanto la atención, llama la atención cuando es malo, entre comillas, ¿no? Pero hay que enseñar por qué pasa esto y decir, oye, ¿por qué te pasa a ti esto? ¿Por qué no conectas con tu pareja o con otra persona porque estés en momentos emocionales distintos. Tú eres muy pragmático en este momento y la otra persona necesita un apoyo a nivel emocional, ¿no? Eso es importante conocerlo, porque al final estamos interactuando continuamente. Pero hay que explicar qué procesos subyacen así, no quedarnos solo, esto está mal, estás desregulado. No, las cosas no son así, ¿vale? Entonces, creía que era necesario escribir este libro y realmente lo escribí sin muchas pretensiones más allá de, oye, tener aquí un libro más en el que poder basarnos, en el que poder entregar a las personas que reciben el diagnóstico, que se quieren conocer o que han recibido un diagnóstico pero no les han explicado nada, que es algo súper clásico. Además, tienes el diagnóstico, te pasa esto, estas son tus taras, tiramillas, que decimos aquí en España, ¿no? Pues no, hay que explicarle por cómo funciona su mente, por qué procesas de esta forma distinta, ¿no? Diferencial. Es importantísimo hacer esto. Y eso es difícil hacerlo en un informe, porque si el informe duraría, estaría así, 300 folios, ¿no? Pero es importante darle referencias, decir, oye, mira, esto está aquí, es difícil, hay que aprenderlo, tienes que ir con... Es un camino que es largo, ¿no? Pero es importante tener una guía con el que recorrer y con el decir, vale, ¿por qué me cuesta esto? ¿Por qué me cuesta interactuar? ¿Por qué incluso cuando interactúo con algo que me gusta con mis amigos, al día siguiente estoy destrozado? Y el resto de mis amigos Sí. están diciendo, vamos a quedar otra vez y yo me quiero meter en la cama corriendo, ¿no? Hay que explicar por qué es eso. Esas cosas que no se ven tanto, ¿no? En el autismo, ¿no? Que no salen en los medios, ¿no? Pues esto, esas paradojas, ¿no? Del autismo, es importante que se las expliquemos. Y es importante, amigo, y como dices tú, que ellos vayan entendiendo que deben entenderse, aceptarse y amarse como son. Te pregunto, Daniel, ¿a partir de qué edad puede una persona autista leer tu libro? ¿Lo pueden empezar a leer mis niñas con 9 años? A ver, lo principal es una cosa que me han preguntado muchas veces, ¿no? No es un libro para niños, ¿vale? Eso Ok, para empezar. Pero lo más importante, más que la edad, es el grado de conciencia que tengan de su diagnóstico. Evidentemente sí, tienen que señor. saberlo, tienen que saber que están en el espectro y tienen que ser capaces de comprender. Yo a algunas madres les he dicho que es un libro que sí es cierto que está escrito de una forma con un lenguaje, intento que no sea un lenguaje muy técnico, pero al final tienes que emplear un lenguaje técnico en ciertos aspectos, ¿no? Entonces no es un libro que sea de fácil lectura para un chaval, ¿vale? Pero sí es cierto que a partir de ciertas edades, la adolescencia, lo pueden leer, incluso si son más pequeños, a lo mejor leerlo acompañado y explicándoselo a los padres, también eso sería muy Oh, bonito hacerlo, ¿no? excelente. Muy bueno, amigo. Daniel, sí, siempre lo digo, quedan muchas preguntas, no tenemos más tiempo y no te vamos a quitar más tiempo. Para quien nos ha preguntado, este video queda grabado. Por favor, puedes darle un mensaje final, amigo, a todas aquellas madres y padres que recién reciben un diagnóstico de su peque. Vale. Lo primero que les diría es que el mundo no se acaba, ¿vale? Y que tu hijo es tu hijo o tu hija o quien sea, ¿no? Es decir, sea autista o no sea autista, es lo más importante de tu vida. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, abrazar la condición, con todas, incluso aunque te parezca terrorífica en el momento, porque al principio es terrorífica, ¿no? Cuando te dan la noticia. Abrazar la condición. Primero, no perder el tiempo en voy a ver si le quito el autismo, que es la gran rémora, ¿no? No caer en los estafadores, en las dietas, en la magnetoterapia, en estas estupideces que hay por ahí de sacacuartos, de estafadores, que deberían irse todos a la cárcel. Eh, Cuanto antes aceptes que tu peque procesa, tiene un cerebro distinto, pero no peor, es peor porque está en este mundo, que es un mundo de neurotípicos. Tiene mala suerte, pero no es peor. Es un cerebro que es distinto. En cuanto antes aceptes eso, abraces esa realidad, allanarás el camino a tu peque de una forma más fácil. Porque el gran obstáculo que hay muchas veces en la intervención en autismo, en los padres, es
sí, pero si pudiese se lo quitaba el autismo. Si pudiese, le curaba el autismo. Cuando te encuentras a padres así, yo les digo, el trabajo lo tengo que hacer con vosotros primero. O sea, tenemos que cambiar esto a nivel mental porque si no, no vamos a avanzar. Porque si no, siempre en tu corazoncito va a estar el de, pero ¿y si pudiera? Mira, he oído esto que ponen aquí, que con esta dieta. No, ¿vale? Eh, es un diagnóstico que, como digo, te marca el camino para hacerlo bien, no para hacerlo mal. Entonces tenemos que estar ahí. Tenemos que saber que la evolución, los hitos evolutivos son distintos, ¿vale? No esperemos que... Es que no he hablado a los 4 años. Bueno, no os preocupéis. Vamos a darle todas las ayudas que podamos. Vamos a hacer utilizar un buen sistema alternativo de comunicación aumentativo para ver si... Pero lo importante es que el niño o la niña esté bien, que esté feliz. Todo lo demás se puede ir aprendiendo. Hay plasticidad, hay tiempo de eso. Muchas veces que se nos acaba el tiempo, es que todavía no. Con calma, es decir, sin bajar las manos, pero con calma. No se acaba el mundo, ni esto es un desastre, ni esas cosas que dicen algunos profesionales. Wow, pues ya este hijo no te sirve para nada. Bueno, yo a esos, mira, les retiraba totalmente de circulación y le llevaba como a los sacacuartos, a la cárcel, de verdad. O sea, cuando dice esas barbaridades, pues mira, o sea, esto ya es que no es ni profesional, es que no es humano el decirle eso a una Es familia, no verdad. a unos padres, ¿no? Entonces, que no se preocupen. Afortunadamente hoy sabemos muchísimas cosas del autismo. Hay muchísimos grandes profesionales que os pueden ayudar. Está la comunidad autista que está haciendo un trabajo ahí de apoyo desinteresado que es la releche. Buscarles. Están en Instagram, están en Twitter, están en todas las redes sociales. Os van a dar un apoyo increíble, ¿no? Y luego confiad en profesionales que tengan un buen recorrido, que vean el autismo como lo que es, una condición del neurodesarrollo, no una discapacidad ni una enfermedad, esas cosas que se han oído estos días, ni siquiera es un trastorno, es una condición del desarrollo. Apoyaros en ellos como digo, lo principal, creo que lo están diciendo por aquí, o sea, el quitar ese el chip ese del duelo, que es lo único que hace es quitarnos tiempo y quitarnos energía y abrazar a vuestro hijo, que es lo más maravilloso del mundo y es lo mejor que tenéis en la vida. Entonces, darle todo el apoyo que necesita. Mejor dicho, imposible, amigo. Escuchar a los adultos autistas, escuchar profesionales maravillosos como tú, aplausos para ti y Gracias. aceptar, aceptar, abrazar, porque si nosotros en casa no aceptamos el autismo de nuestros hijos, ¿cómo esperamos que el mundo lo haga? Perfecto. O sea, no se puede Así decir de mejor. simple. Vale. Eso es. Daniel, gracias, amigo, de verdad que ha sido una Gracias hora a ti. maravillosa. Aprendí una barbaridad de cosas hoy y de verdad que gracias, amigo, y gracias a las personas que nos acompañaron. Queda abierta la puerta para ti para un próximo en vivo. Lo, Estaremos ha- combinando. lo haremos. Amigos, gracias, de verdad. Feliz tarde y que Gracias. Dios te Gracias a ti. bendiga y Dios los bendiga a todos. Cuidaros mucho. Un abrazo. Chao. Chao. Feliz tarde, amigos. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí hoy.